Revelado, 10 elementos inesperados que transformarán tu vida al ser eliminados en SILENCIO. Javier, un joven arquitecto de 28 años con ojos cansados por la rutina, se encontraba en una encrucijada, ahogado entre las expectativas familiares y su anhelo de crear. Al despertar, el aroma del café de su madre y las risas añoradas de su infancia se mezclaban en el aire, pero la satisfacción se difuminaba en la presión de su deber. Sabía que su madre y su abuela sacrificaban su bienestar por él, y cada mañana el peso de esa lealtad se volvía más pesado, como una cadena invisible que lo mantenía atado. Cada vez que el sol teñía el cielo, el recuerdo de sus compañeros de universidad, que vibraban con sueños de grandeza, lo carcomía por dentro. Su alma gritaba por libertad, por la chispa de la creación que latía en su pecho, pero sus pasos siempre regresaban a la trinchera del deber. Un encuentro casual con don Ernesto cambió su vida. Ese viejo arquitecto, con su andar pausado y mirada resoluta, le ofreció un café en la terraza de la plaza. Con voz profunda, reveló una verdad cruda: Javier, veo un potencial inmenso en ti, pero hay cadenas invisibles que te aprisionan. Las palabras del anciano resonaban en su mente como un eco interminable. Prejuicios, miedos, recuerdos del pasado, 10 elementos que debía eliminar para volar, según don Ernesto. En ese instante, Javier sintió una mezcla de esperanza y desasosiego, el primer destello de un deseo que había reprimido por años. Pero al mirar a su madre, absorbiendo las historias de sacrificio que llevaba en sus ojos, el pánico lo consumió. ¿Qué pasaría si sus sueños se convertían en un acto de traición? Esa misma tarde, la conversación con su madre se tornó en un duelo emocional. Ella, con su voz tierna pero firme, compartió sus anhelos para el futuro de Javier, ilustrando cómo su sufrimiento había sido por el bien de la familia. Cada palabra era un puñal que desgarraba su conciencia, haciéndolo cuestionar las profundas raíces de su amor y lealtad. No quiero que te alejes de nosotros, Javier, dijo, y en ese momento, Javier sintió como la culpa se asentaba en su pecho. Una lucha interna lo desgastaba. La responsabilidad de ser el hijo ejemplar se enfrentaba a su deseo de trascender, de dejar una huella en el mundo. Las lágrimas caían sin tregua, evidenciando la vorágine de emociones que lo dominaban, su mente un torbellino de miedos y dudas. En las semanas siguientes, Javier buscó respuestas, aunque cada encuentro con los amigos del alma solo intensificaba su angustia. Las risas del pasado se mezclaban con el eco del deber y la culpa. ¿Era egoísta por soñar en un pueblo que lo había visto crecer? La voz de don Ernesto le daba vueltas en la cabeza, un mantra que lo instaba a liberarse de su prisión personal. Pero con cada paso adelante, sentía que debía dejar atrás una parte de su vida que amaba con desesperación. Una noche, el viento fresco acarició su rostro mientras caminaba, buscando claridad. Con cada paso, los miedos se apretaban como un yugo, recordándole su posición de hijo. En sus entrañas, una chispa de esperanza se encendía. Pero súbitamente, su teléfono sonó. Era una llamada de su madre: había tenido un accidente en el mercado. El pánico le llenó el pecho, y se encontró en un precipicio de estrés y responsabilidad. Su vida pendía de un hilo, la elección de un camino aún incierto. ¿Podría hacer el sacrificio final por amor a su familia al tiempo que le daba vida a sus sueños? La duda lo atenazaba, y en ese instante crítico, Javier supo que su vida estaba en un cruce que podría llevarlo a lugares inimaginables. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con él. Alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con el corazón latiendo desbocado y la mente acelerada, Javier decidió qué camino tomar, una elección que podría definir no solo su carrera, sino su vida entera. Sin embargo, en la vorágine de sentimientos, el dilema crecía, como una tormenta en su interior, esperando ser liberado. ¿Qué haría él? La angustia de su decisión se intensificaba, dejándolo en un limbo de emociones,
cada segundo una eternidad esperando que su vida diera un giro definitivo. Su historia apenas comenzaba, sin respuestas claras, solo la presión de un dilema cada vez más complejo. Cuando llegó al hospital, el pesimismo se apoderó de Javier. Cada sonido de los pasillos resonaba en su pecho como un eco de su propia ansiedad. Sabía que su madre necesitaba su apoyo, pero aquí estaba él, atrapado en un laberinto de emociones en conflicto. El miedo a perderla lo consumía, transformándose en un dolor punzante que se filtraba entre sus pensamientos. Las luces brillantes del hospital iluminaban la oscuridad que lo envolvía, y se preguntaba si algún día podría salir de este agujero. A medida que avanzaba hacia la sala de urgencias, recordó las enseñanzas de don Ernesto. Aquellas palabras: hay cadenas invisibles que te aprisionan, le hicieran eco. ¿Estaba dispuesto a dejar que esas cadenas lo sujetaran por más tiempo? Miró a su alrededor, viendo a otras familias esperando noticias, cada una lidiando con sus propios monstruos, y sintió que su lucha era insignificante. Pero al mismo tiempo, una chispa de feroz determinación comenzó a surgir en su interior. Su vida no debía ser un reflejo del sacrificio de otros, sino una manifestación de sus propios sueños. La espera fue un tormento. Cada segundo parecía arrastrarse. Esa energía repelente lo empujaba a cuestionarse: ¿podría ser la fuerza que su madre necesitaba para seguir adelante? ¿O sería solo un espectador en su propia vida, atrapado en un rol que no había elegido? Con cada pensamiento, la adrenalina aumentaba y Javier se sintió apartado de sus deseos profesionales, atrapado entre la devoción filial y el anhelo de superación. Finalmente, una enfermera apareció y Javier sintió como si todo su ser se detuviera. Está estable, pero necesita descanso, dijo, dejando entrever una sonrisa reconfortante. Un suspiro de alivio recorrió su cuerpo, y sintió como la tensión comenzaba a ceder. A pesar del miedo que todavía lo asediaba, comprendió que la vida no se detendría. Su madre le había enseñado a luchar y a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Esa noche, mientras veía a su madre reposar en la cama del hospital, una idea emergió con fuerza. Si realmente quería eliminar las cadenas que lo mantenían preso, debía enfrentar su realidad, y con ello, se dio cuenta que sus sueños como arquitecto no debían ser frenados por el miedo al dolor ajeno. En un acto de revelación, comprendió que debía hablar con su madre, abrirse a ella sobre sus deseos y aspiraciones. Algo se alineó en su interior: no podía continuar viviendo una vida que no le pertenecía. La conversación que debía tener con su madre era urgente, una necesidad vital. Sin embargo, una parte de él temía que esa sinceridad pudiera ser interpretada como egoísmo. ¿Cómo se atrevería a compartir su anhelo por ser un arquitecto significativo? Sin embargo, la vida de su madre había estado marcada por sacrificios, y esa misma vida merecía que su hijo se expresara. La lucha por descubrir su propósito no solo era personal, sino también un homenaje a todo lo que había recibido de ella. Así, una vez más, Javier se encontró en una encrucijada. Recogió el teléfono y marcó el número. Su madre se despertó lentamente, y al verla, la confusión de él fue reemplazada por determinación. Necesitaba ser fuerte, no solo por su madre, sino por él mismo. Lo que iba a revelar, esa parte de su alma que había guardado celosamente, era la clave que podía liberar no solo su futuro, sino también el de su familia. Sin embargo, mientras intentaba articular sus pensamientos, su madre lo interrumpió. Javier, hay algo que debo contarte. La voz de ella se desvaneció en el aire, y él sintió que todo su mundo podía cambiar en ese preciso instante, una revelación que podría abrir nuevas puertas o cerrar otras para siempre. La presión creció en su pecho, y en un giro inesperado, se dio cuenta de que su vida, más allá del conflicto entre deseo y deber, estaba a punto de tomar un rumbo completamente diferente. ¿Qué secretos ocultos revelaría su madre que podrían reconfigurar no solo su relación, sino también su destino? El silencio llenó la habitación tras las palabras de su madre. Javier sintió cómo sus sentidos se agudizaban, como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad. La incertidumbre en su pecho se mezcló con una anticipación oscura. Podía ver en los ojos de su madre una mezcla de temor y determinación que él había subestimado. Javier, ella comenzó a decir, hay cosas en mi vida que nunca te he contado, cosas que me han mantenido en la sombra y que ahora, creo, debo compartir contigo.
La idea de secretos ocultos resonó en su mente, y con un suspiro profundo, se obligó a despejar las dudas. Si su madre estaba a punto de abrir una puerta, entonces él debía estar listo para cruzar el umbral. Pensó en las cadenas invisibles, en cómo cada una de ellas se había forjado con silencio y sacrificios. Había llegado el momento de romperlas, incluso si eso significaba enfrentar verdades que le resultarían incómodas. ¿Qué es lo que necesitas decirme?, preguntó con la voz temblorosa pero firme, dispuesto a escuchar cualquier cosa que ella le revelara. Su madre hizo una pausa, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Desde que tus padres se separaron, viví con un gran miedo, el miedo de que tuvieses que ser el hombre de la casa. Me dejé llevar por la idea de que mi sacrificio era lo que te mantenía a flote. Pero no fue solo eso. Hubo decisiones que tomé, se las arregló para evitar su mirada, y Javier sintió como el peso de esas decisiones se acumulaba entre ambos. Los ojos de ella se humedecieron mientras continuaba. Siempre deseé que fueras arquitecto, pero nunca pensé que tú quisieras hacerlo por mí. Viví tu vida como un reflejo de mis sueños, y eso puede haber impedido que fueras quien realmente querías ser. Javier frunció el ceño, comenzando a sentir la amargura de sus palabras. ¿Había arrastrado a su madre a sus propias expectativas sin darse cuenta? El reconocimiento de sus emociones se ventiló en un instante agridulce. La lucha por construir un futuro y la lealtad hacia su madre ahora chocaban entre sí con mayor fuerza. No fue solo eso, ella continuó, tienes que entender que mi deseo por ti también se vio atravesado por mis propios miedos. Al mismo tiempo que soñaba con verte feliz, me preocupaba que tú me abandonaras, como yo sentí que me abandonaron tus padres. Esa dualidad ha sido una carga que hemos llevado en silencio. Las palabras de su madre eran casi como un espejo, reflejando sus sentimientos de insuficiencia. Una ráfaga de nuevos pensamientos invadió su mente. ¿De veras había permitido que su búsqueda se viera dictada por el temor a causar dolor? Por primera vez, se sintió más consciente de que sus acciones tenían el potencial de liberarlos a ambos de sus cadenas invisibles. Lo importante es que ahora es el momento de soltar esos miedos. Quiero que vivas por ti mismo, que te conviertas en el arquitecto que deseas ser, afirmó ella, hundiéndose un poco más en la verdad que había ocultado. Mientras la conversación continuaba, Javier se adentró en una exploración interna, reflexionando sobre sus propios deseos y la complejidad de su situación. El descubrimiento de las inseguridades de su madre le reveló que no estaba solo en su lucha personal. Quizás, el enfrentarse a sus respectivos miedos no solo podría guiarlos, sino también acercarlos de una manera que jamás habían imaginado. Finalmente, después de una larga charla llena de interacciones emocionales, la conversación se desvió hacia el futuro. ¿Y si te dijera?, le dijo ella con tono esperanzador, que tengo un plan que podría ayudarte a dar esos primeros pasos hacia tu sueño. En ese momento, un torbellino de posibilidades se agolpó en la mente de Javier. La pregunta resonó, ¿qué tipo de apoyo estaba dispuesta a ofrecerle, y cómo cambiaría eso su relación y su trayectoria profesional? La necesidad de respuestas y, sobre todo, de acción, lo mantuvo atento, abierto a lo que vendría. La vida, al fin y al cabo, era un diseño en constante evolución, y las piezas que acababa de descubrir podrían ser la clave para reconfigurar no solo su destino, sino también el de ambos. ¿Sería capaz de enfrentar su propio camino mientras su madre desenmarañaba los suyos? Las próximas palabras de ella podrían intensificar su viaje, llevándolos hacia un nuevo capítulo en sus vidas. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, proyectando un suave resplandor en las paredes de la habitación. Javier estaba sentado en su mesa de estudio, contemplando las hojas en blanco que se apilaban frente a él. Su mente bullía con la reciente conversación con su madre. Las palabras de ella, llenas de tanto peso y emoción, todavía reverberaban en su interior. En ese instante, comprendió que su futuro dependía de su capacidad para desligarse de las expectativas pasadas. Con una brisa fresca, una idea comenzó a germinar en su mente. No solo quería ser arquitecto, sino también quería hacerle honor a la historia compartida con su madre. Como un arquitecto que diseña un edificio desde sus cimientos, Javier sabía que debía comenzar desde dentro, reconstruyendo su identidad y sus ambiciones. Era un proceso que requería no solo visión, sino también valentía.
a medida que la mañana avanzaba, decidió encerrar sus pensamientos en un cuaderno. Era un ritual que había dejado de lado hace tiempo, pero que había significado tanto en sus días de estudiante. Trazó líneas y formas, esbozando no solo ideas arquitectónicas, sino también el símbolo de su compromiso de renacer. En cada página, comenzó a escribir un mantra personal: soy más que los miedos que me han definido. Cada palabra se sentía como un ladrillo en la construcción de su nuevo yo. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba. ¿Podía realmente alejarse de las sombras que lo habían contenido? Sabía que la respuesta estaba en sus manos, pero estaba ansioso por el futuro, consciente de que las decisiones que tomara darían forma a su vida. La idea de dar pasos concretos se encendió en Javier. Decidió llamar a su mentor de la universidad, un reconocido arquitecto que había seguido su carrera de cerca. Tal vez con su orientación podría encontrar un camino más claro hacia la práctica profesional. Mientras marcaba el número, sintió un cosquilleo de nerviosismo y emoción. Era un paso tangible hacia un nuevo rumbo, pero también significaba dejar atrás la inseguridad. Hola, Javier, respondieron al otro lado. ¿Qué tal? Hace tiempo que no hablamos. Inició una conversación informal, pero rápidamente se centró en lo importante: me gustaría saber sobre posibilidades de prácticas en tu estudio. Quiero comenzar a aplicar mis conocimientos en un entorno real. Su voz era firme, reflejando un deseo renovado de actuar. La respuesta de su mentor fue cálida y entusiasta. Me alegra que estés buscando oportunidades. Hay un proyecto en marcha para una comunidad local, y estamos buscando jóvenes creativos. ¿Te gustaría unirte a un par de reuniones? Javier sintió que el aire de la habitación se volvía más ligero, como si una pequeña ventana de esperanza se abriera. Era justo lo que necesitaba, una conexión que lo impulsaría a moverse hacia adelante. Sin embargo, en el fondo, aún había una sensación de desasosiego. La conversación con su madre lo había hecho consciente de sus propias limitaciones y temores. Había un dilema en su interior: ¿podría equilibrar su bienestar emocional mientras asumía estos nuevos retos? Y, realmente, ¿cómo se desenvolvía en el compromiso profesional sin dejar de ser el hijo que su madre anhelaba que fuera? Esa noche, mientras el silencio envolvía nuevamente su habitación, Javier sintió que todos los caminos comenzaban a bifurcarse ante él. El cambio era inminente, pero la dirección que tomaría aún estaba llena de interrogantes. Quizás, el paso más crucial era descubrir, no solo quién quería ser en su carrera, sino cómo construir un legado que significara algo para su madre, y, sobre todo, para sí mismo. Mientras cerraba el cuaderno, concluyó con una anotación: la resistencia se pliega ante la decisión. Era su declaración, una guía que lo empujaría a la acción. La siguiente semana, tendría su primera reunión en el estudio. Las palabras de su madre resonaban en su mente, como un eco alentador: vive por ti mismo. Separado por solo unos días, Javier se encontraba en la intersección de sueños y realidades. Con cada paso, también enfrentaría nuevas tensiones, decisiones que podrían definir su camino. ¿Cómo navegaría estas complejidades? La próxima reunión con su mentor no solo podría representar una oportunidad profesional, sino también un momento decisivo en su búsqueda de identidad. Javier despertó aquella mañana con un sentimiento agridulce en el estómago. Sabía que el día de su primera reunión en el estudio de su mentor había llegado, pero la expectativa se entrelazaba con el miedo a lo desconocido. Mientras se preparaba para salir, revisó el cuaderno donde había volcado sus pensamientos y sueños. Cada palabra en él era un recordatorio de su compromiso consigo mismo, un escudo contra las dudas que lo acechaban. En el camino hacia el estudio, las calles parecían más vibrantes de lo habitual, como si el mundo estuviera animado igualmente por la promesa de nuevos comienzos. Javier revisó mentalmente lo que había planeado: cómo presentarse y compartir sus ideas, esperando que esas primeras impresiones no lo traicionaran. Aún así, al dar el último giro hacia el edificio, la ansiedad comenzó a apoderarse de él. Se detuvo un momento, respirando profundamente para calmarse. Sinceramente, lo que quiero es ser un arquitecto que haga la diferencia, se repitió, tratando de infundir confianza en su discurso interno. Entró al estudio con la determinación de un hombre que sabe que la oportunidad no se presenta dos veces.
El ambiente era diferente al que recordaba de la universidad, era un espacio lleno de historias plasmadas en planos, prototipos y conversaciones sumamente provocativas. Su mentor lo recibió con una sonrisa amplia y un firme apretón de manos, lo que le transmitió una indicación instantánea de que estaba en un lugar seguro. Durante los primeros momentos de la reunión, el mentor compartió el avance del proyecto en el que trabajaban. Se trataba de un diseño innovador para un centro cultural que se esperaba hubiera un impacto significativo en la comunidad local. Javier escuchaba atentamente, absorbiendo cada matiz de la presentación, cada idea que resonaba con su propio deseo de crear algo significativo. Más adelante, su mentor comenzó a hacer preguntas a los miembros del equipo, y en un momento se volvió hacia Javier. ¿Tienes alguna idea sobre cómo podríamos estructurar la relación entre el edificio y su entorno? ¿Cómo podría el diseño reflejar la identidad de la comunidad? Javier sintió que el peso de las miradas se posaba sobre él. Pronto, los nervios se intensificaron mientras su mente se movía a toda velocidad, buscando entre sus conocimientos teóricos una respuesta convincente. Finalmente, algo hizo clic. Comenzó a compartir una visión sobre cómo podía entrelazarse la narrativa histórica del área con materiales sostenibles que fomentaran la conexión de los ciudadanos con su historia. Mientras hablaba, sin darse cuenta, una oleada de entusiasmo lo invadía. Las palabras fluyeron con facilidad, transformándose en puntos de acción concretos. Notó que sus compañeros de equipo se mostraban interesados, tomando notas. Era como si cada idea que compartía se levantara en una plataforma creada por su pasión. La reunión concluyó con la promesa de seguir desarrollando esas ideas y con un agradecimiento sincero de su mentor. Sin embargo, Javier no pudo evitar una sensación incontrolable de vulnerabilidad. Aunque había logrado captar la atención de los presentes, se preguntaba si su contribución era realmente suficiente o si solo había sido un destello en la sombra de expertos más experimentados. Esa noche, mientras el día finalmente se apagaba, Javier se sentó a la orilla de la cama, revisando su cuaderno una vez más. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? La pregunta surgió y resonó en su mente como un eco implacable. Aún así, había una ligera chispa de esperanza que comenzaba a encenderse en su interior. La experiencia había sido un impulso invaluable, pero ahora se enfrentaba a un nuevo dilema. Era hora de decidir si continuar atreviéndose a hablar desde su experiencia o si dejar que el miedo lo silencie nuevamente, convirtiéndose así en su mayor obstáculo. Reflexionó y comprendió que el verdadero aprendizaje no provenía únicamente de los libros o de las críticas externas, sino de las decisiones que tomaba ante la presión. Javier se dio cuenta de que para dejar una huella significativa en el campo al que aspiraba a pertenecer, tendría que enfrentar sus propios límites de manera implacable y desafiar lo que una vez consideró inquebrantable. Con esa revelación, se sintió listo para traspasar esa frontera. Se levantó, decidió anotar una nueva declaración: lo que más temo puede ser mi mayor oportunidad. Con renovada determinación, supo que debían llegar cambios significativos en su vida profesional. A la mañana siguiente, con el cuaderno bajo el brazo, se dirigió al estudio con la intención de no solo contribuir, sino de cargar cada idea con su esencia. Pero, al llegar, se encontró con una sorpresa inesperada que podría cambiar el rumbo de su carrera. ¿Sería capaz de convertir este giro del destino en una oportunidad de oro? Javier cruzó la puerta del estudio con la mente revoloteando sobre sus nuevas intenciones. Había decidido no solo participar, sino dejar su huella indeleble en cada plano, cada reunión. Esa mañana, sin embargo, se encontró con un ambiente cargado de inquietud. Los murmullos en la sala reflejaban una urgencia palpable. Cuando su mentor, Roberto, se dirigió a todos, su tono era grave. «Hay algo que discutir», empezó Roberto. Una oportunidad que se presenta, pero también un desafío que debemos enfrentar. Hemos sido seleccionados para un proyecto de gran envergadura, una competencia, y el tiempo es escaso. El corazón de Javier se aceleró. Competencias. Siempre había soñado con participar en una donde su creatividad pudiera brillar. Pero su entusiasmo se vio eclipsado por la presión ante el nivel de profesionales que lo rodeaba. ¿Estaré a la altura? La inquietud resurgió, rompiendo el progreso que había comenzado a forjar internamente. Mientras Roberto esbozaba los detalles del proyecto, Javier se sumió en sus pensamientos.
Sentía que el desafío no se trataba únicamente de diseñar, también sería una prueba de su capacidad para manejar la competencia y sus inseguridades. Durante la presentación, notó que la atención se centraba en su mentor, y su voz pasó a ser un murmullo bajo que luchaba por ser escuchado. En ese momento, comprendió que necesitaba hacer más que dar un paso al frente, debía ser un líder. ¿Cómo podemos integrar elementos innovadores y sostenibles en el diseño que realmente impacten y sean relevantes? Decidió interrumpir su propio monólogo interno para hacer preguntas directas, buscando así encender la discusión de estrategia. Sus palabras, sorpresivamente, capturaron la atención del equipo. La realidad era que, si quería ser tomado en serio, debía desafiarse a sí mismo y mostrar que no solo era un aprendiz, sino un potencial igual. A medida que avanzaba la sesión, Javier propuso un enfoque radical mediante el uso de tecnología de modelado ecoeficiente. Con cada respuesta, sentía que sus ideas no solo eran escuchadas, sino que comenzaban a ganar tracción. Sin embargo, al mismo tiempo, el nudo en su estómago crecía. Cualquier error podía ser fatal para su reputación emergente. La lucha entre el miedo al fracaso y el deseo de brillar se manifestaba como una tensión constante dentro de él. En la siguiente reunión, mientras revisaban bocetos preliminares, un desarrollador senior se mostró escéptico sobre su concepción. ¿Está seguro de que ese enfoque es viable? La pregunta golpeó sus defensas. Justo cuando estaba a punto de retractarse, esa chispa de determinación que había despertado los días anteriores lo impulsó a defender su idea. No solo es viable, es necesario. Permitir que nuestra visión se limite por el miedo al cambio es una elección que decidí no hacer. Las palabras salieron con fuerza, sorprendiendo incluso a Javier. La sala quedó en silencio, y su mentor lo observaba con una mezcla de aprobación y sorpresa. Había cruzado un umbral, ya no se conformaba con la sombra de otros, estaba dispuesto a frenar sus propias dudas en lugar de arrastrarse tras sus inseguridades. Al finalizar la reunión, su mentor se acercó y lo miró a los ojos. Has dado un paso muy valiente hoy. La validación resonó en Javier, pero aún así, el eco de la incertidumbre continuaba. La competencia estaba por llegar, y sabía que sus decisiones en los próximos días darían forma a su camino profesional. Cuando volvió a casa esa noche, se sentó frente a su cuaderno y escribió con frenesí. Las ideas que había defendido se transformaban en planos, en una narrativa épica de su propia historia profesional. Pero, al poner el bolígrafo, una pregunta emergió con fuerza: ¿y si estos cambios que estoy haciendo no son suficientes? La fragilidad de su progreso era desconcertante. Mientras los días avanzaban, sabía que no podría evitar el riesgo del fracaso. Ahora se enfrentaba a la cruda realidad de que cada elección podría definir su carrera de una vez por todas. Al entrar a la oficina al día siguiente, el aire se sentía electrificado. Todos estaban en sus respectivos cubículos, trabajando con la misma intensidad que Javier había prometido. Sin embargo, en su mesa, había un sobre que no esperaba. La tentación de abrirlo lo distrajo de su rutina. Mientras sus pensamientos divagaban, comenzó a vislumbrar que el papel que contenía podría significar una invitación a algo que jamás había imaginado. ¿Sería capaz de aprovechar esta nueva oportunidad, o el miedo a lo desconocido lo paralizaría una vez más? La mañana comenzó con el tenue brillo del sol filtrándose a través de las ventanas de la oficina, pero para Javier, la calidez no era suficiente para disipar la tensión que lo acompañaba. Se acercó al sobre sin poder evitarlo, sintiendo que cada segundo de incertidumbre pesaba más que el anterior. La curiosidad era una fuerza implacable, y con un gesto nervioso, rompió el sello. Dentro encontró una carta de una firma internacional que había admirado desde su época universitaria. Estamos organizando un taller especializado en diseño arquitectónico sostenible y quisiéramos invitarlo como participante destacado, leía. Sin embargo, en la parte inferior, una advertencia le subrayaba su miedo innato: el límite de asistencia es exclusivo y competido. En esa fracción de segundo, Javier empezó a sentir una mezcla de emoción y pánico. ¿Sería merecedor de estar entre esos talentos? ¿Sería un trato a ciegas que se volvería en su contra? A medida que el día avanzaba, Javier sabía que debía tomar una decisión. La posibilidad de ello representaba un paso monumental en su carrera, y la presión aumentaba a cada instante.
A diferencia de los diseños de arquitectura que se basan en la certeza de planos y certezas estructurales, su futuro parecía colgar del hilo frágil de la indecisión. Optar por enviar su confirmación de asistencia significaba la aceptación de la responsabilidad del embarazo profesional. Mientras sus colegas debatían sobre detalles del trabajo en el proyecto, Javier se sintió como un observador. ¿Qué diría Roberto?, se preguntó. Su mentor había hablado sobre la posibilidad de crecer radicalmente cuando uno se enfrenta al abismo del miedo. Pero ese crecimiento requería asumir riesgos. Al final de la jornada, él sobreseguía en su escritorio, como una llamada a la aventura, una invitación a no dejar que la duda lo intoxicara. Ya en casa, se sentó a evaluar las pros y los contras. Anotó ideas sobre lo que podría aprender y cómo podría contribuir. La hoja se llenó de garabatos y bocetos. Sin embargo, una sombra persistente lo acechaba, el temor a hacer el ridículo frente a grandes mentes en su especialidad, a ser expuesto de forma irreversible. ¿No estaría interponiéndose entre ellos y el auténtico Javier? Esa pregunta se plantó en él como un ladrillo pesado. Una vez más, se dio cuenta de que la lucha personal que enfrentaba era tanto profesional como interna. Presionarse para querer ser lo que todavía no era, lo que otros esperaban de él, empezaba a mermar su confianza. La batalla interna era desgastante y reveladora. Si no se ralentizaba, si no se conocía verdaderamente, también corría el riesgo de perderse a sí mismo, y así, antes de dormir, Javier estableció un mantra. Se miró en el espejo que colgaba sobre su mesita de noche. Soy un creador, soy un innovador y tengo que desafiarlo. Esta afirmación resonó en el pecho, encendiendo una chispa que parece arrendar todo su ser. Pero, ¿sería esto suficiente para vencer el miedo a lo desconocido? Al día siguiente, cuando el sol ya comenzaba a elevarse, tomó la decisión y se dirigió a la oficina. Con el corazón en un puño y el pecho inflamado por la adrenalina, hizo clic en enviar. Al presionar el botón, liberó una pesada carga, pero también plantó la semilla de una nueva ola de ansiedad. Había decidido avanzar. La pregunta que le restaba era si podría manejar las consecuencias y las emociones crudas que podrían surgir al enfrentar una nueva y desconocida competencia. De repente, el teléfono sonó. Era Roberto. Javier, necesito hablar contigo sobre algo. Es urgente y puede afectar tu futuro aquí. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se preparaba para lo que vendría. ¿Qué podría ser tan importante que implicara su futuro? La incertidumbre lo tomó de nuevo, llevándolo a la intersección donde los resultados irreversibles de sus decisiones estaban a punto de jugarse. Javier empacó su computadora portátil, aún sintiendo la tensión vibrante en el aire tras la llamada de Roberto. En su mente, las palabras de su mentor reverberaban, acompañadas de la ansiedad de lo desconocido. Era el momento de enfrentar otro reto personal, uno que podía alterar no solo su carrera, sino también su percepción de sí mismo. En el trayecto hacia la oficina, sus pensamientos se entrelazaban con visiones de su futuro. ¿Qué si esta reunión no sale como espero?, se cuestionaba. La pregunta se volvió su mantra. Cada vez que la duda asomaba, repetía la frase como un mecanismo de defensa. Con cada parada de autobús, su conciencia se centraba en la importancia de la autoconfianza. En lugar de sentirse acosado por su inseguridad, decidió ver cada paso como una oportunidad para demostrar su valía, tanto a los demás como a sí mismo. Al entrar a su oficina, la familiaridad de su entorno lo confortó momentáneamente. El ruido habitual de conversaciones sobre proyectos y las pantallas parpadeantes eran un reflejo de la rutina que lo había mantenido cómodo, pero también estancado. Era evidente que Javier debía salir de esa zona de confort, lo sabía intuitivamente. Pero el proceso de confrontar sus propios límites requería más que solo deseo. Se sentó en su escritorio y sacó una hoja en blanco. Bajo el título Objetivos de Crecimiento, empezó a esbozar lo que quería lograr en el próximo año. La reunión con Roberto quedó marcada con una nota que decía prepararte para la incertidumbre. El simple acto de escribir liberó energía creativa que no sabía que estaba reprimida. Comenzó a ver su miedo no solo como obstáculo, sino como catalizador para evolucionar. La jornada avanzó y la reunión que había estado temiendo se acercaba. Roberto lo invitó a su despacho, y Javier, a medida que cruzaba el umbral, sintió un torbellino emocional.
Había algo en la mirada de Roberto que le hizo dudar, no era el aliento de la alabanza, sino un indicio de preocupación. A medida que Roberto hablaba sobre cambios inminentes en la estructura del equipo y la necesidad de asumir roles más proactivos, la conversación giró hacia la relevancia de su participación en el taller internacional. Javier, el taller es solo un comienzo. Necesitas colocarte en situaciones donde te sientas incómodo. Allí se encuentra el verdadero crecimiento, le reiteró. Las palabras resonaron, cada sílaba desenterrando una verdad que había estado tratando de evitar. Era el reconocimiento de que la evolución nunca era cómoda, pero era necesaria. La charla terminó con un mensaje claro: Javier debía convertirse en un líder, aunque el líder que imaginaba aún no existía. Durante el resto del día, sus tareas cotidianas se sentían diferentes. Se concentró con una nueva claridad, automatizando detalles que antes le habían causado dolor de cabeza. Cada pequeño logro lo empujaba más allá de las sombras del miedo. Al regresar a casa, repleto de una mezcla de entusiasmo y responsabilidad, Javier destacó en su libreta una idea que había surgido durante el día: convertir el miedo en una herramienta de evolución. Se sentía un paso más cerca de transformar su futuro. Pero, en medio de su euforia, recordó que en la búsqueda del crecimiento personal, muchas decisiones llevaban a la intersección del sacrificio. Esa noche, antes de cerrar los ojos, se preguntó cuánto estaba dispuesto a sacrificar por su desarrollo. Así, se prometió que al empezar el taller, no solo se trataría de su carrera, sino de descubrir una versión de sí mismo que llevaba tiempo oculta. Esa versión podría traer consigo no solo éxito profesional, sino también un sentido de realización profunda. Sin embargo, mientras se sumía en sus pensamientos, la incertidumbre regresó como una sombra persistente. Lo que más le inquietaba era si esta transformación lo llevaría a un camino que realmente quería recorrer, y mientras las luces de la ciudad parpadeaban, una repentina notificación en su teléfono le llegó: confirmación de asistencia al taller. Un simple mensaje, pero en su mente, el mundo parecía alzarse como un verso de poesía que apenas comenzaba a desarrollarse. ¿Era posible que este taller no solo le revelara su futuro profesional, sino también confrontara verdades que había eludido? La respuesta, sin duda, se iría desentrañando en los próximos días. Las primeras luces del día entraban por la ventana mientras Javier repasaba mentalmente lo que había aprendido de su conversación con Roberto. La idea de convertirse en un líder lo abrumaba, pero al mismo tiempo, despertaba en él un deseo inusitado de explorar su potencial. Comprendía que el próximo taller representaba no solo un avance en su carrera, sino una oportunidad para despojarse de cargas internas que había arrastrado durante años. ¿Cuántas de sus inseguridades eran meras sombras proyectadas por experiencias pasadas? Esta vez, al levantarse, sintió que la rutina no sería suficiente. Había decidido ser intencional en su enfoque. En lugar de dejar que los pensamientos negativos dominaran, se propuso identificar lo que realmente lo limitaba. Abrió su libreta y con bolígrafo en mano, hizo una lista de sus dudas más arraigadas. Miedo a exponerme, temor al fracaso, incredulidad en mis capacidades. Cada ítem resonaba con una potencia que los convertía en realidades a confrontar. Al llegar al trabajo, Javier se sintió elástico, como si su mente estuviese lista para absorber un nuevo tipo de conocimiento. Tomó la iniciativa de liderar una breve reunión con su equipo, en la cual revisaron los últimos proyectos. Era un acto sencillo, pero cada palabra pronunciada lo empoderaba. Él empezó a dirigir la conversación, invitando a sus compañeros a aportar sus ideas. Esa mañana, el silencio que antes lo había acompañado se transformó en un intercambio vibrante. Con cada pregunta que formulaba, su ansiedad se disipaba como niebla bajo el sol. Al terminar la reunión, una sensación de logro lo invadió. Comenzó a entender que cada interacción con sus colegas era una oportunidad para reafirmar su posición, un paso hacia el liderazgo que deseaba cultivar. Mientras organizaba sus notas, se dio cuenta de que el compromiso y la colaboración eran fundamentales en su camino hacia el crecimiento. Sin embargo, esa misma tarde, un ligero vistazo a un grupo de ejecutivos de alto nivel al final del pasillo encendió una chispa de duda en su interior. ¿Qué están haciendo ellos que yo no?, se preguntó de forma inquietante. Javier se sentó en su escritorio, respirando hondo mientras intentaba desarticular la comparación que acababa de realizar.
Sabía que había un factor que las personas exitosas compartían, la determinación de perseguir sus metas, pero como podría él sintetizar ese mismo enfoque en su vida, su mente rebosaba ideas, cada una más prometedora que la anterior, alimentando su impulso por desarrollarse. Se comprometió a dar pasos concretos para desarrollar habilidades que consideraba esenciales para su éxito, comenzando por la oratoria. Si deseo liderar, debo ser escuchado, reflexionó. A la noche siguió buscando recursos que le permitieran trabajar en su comunicación. Encontró un curso en línea que prometía un cambio en su manera de expresarse. Javier se sintió intrépido al inscribirse, reconociendo que estaba invirtiendo no solo en una habilidad, sino en su autoconfianza. Esa noche, mientras revisaba las primeras lecciones del curso, se sintió embargado de gratitud hacia Roberto. Las palabras de su mentor servían como un ancla en sus momentos de duda. Reconoció que su viaje apenas comenzaba y que su transformación dependía de su disposición a ir más allá de los límites que él mismo había trazado. Cuando finalmente apagó la computadora y se preparó para dormir, sus pensamientos se dirigieron de nuevo hacia el taller. Empezaba a darse cuenta de que aquello era solo el primer acto de un proceso más amplio. Las preguntas no cesaban, y una inquietud latente pareció intensificarse, que más descubriría sobre sí mismo en este inesperado y desafiante viaje. Justo antes de caer en el abrazo del sueño, recibió un mensaje en su celular. Era una notificación sobre los participantes del taller. Con cada nombre que leía, su corazón latió con más fuerza. Reconocía a algunos de ellos como figuras influyentes en su campo. La mezcla de emoción y ansiedad lo envolvió. ¿Podrían su trayectoria y su voz, que apenas comenzaban a emerger, resonar en un grupo tan prominente? ¿Realmente estaba listo para despojarse de viejas creencias y asumir el riesgo de brillar, o su miedo a la exposición lo retendría en la sombra una vez más? Con esta inquietud palpitante, se dio cuenta de que el taller era solo el principio, y que la verdad detrás de su transformación formaba parte de un rompecabezas que estaba ansioso por resolver. La mañana del taller llegó y Javier se encontró de pie frente al espejo, respirando hondo para calmar los nervios que amenazaban con dominarlo. La imagen de un joven arquitecto lidió con un espectro de inseguridades que se desvanecía lentamente, pero en cada respiración había una chispa de determinación. Sabía que este era el primer paso no solo en su carrera, sino hacia la liberación de las cadenas que aún lo retenían atrás. Salió de casa con una visión renovada. Quería ser un creador significativo, quien no solo erigía edificios, sino también esperanzas. Al llegar al lugar del taller, el ambiente estaba cargado de energía creativa, lo que atrapó su atención de inmediato. Se sintió como un pez recién llegado al océano, pero con la firme intención de aprender a nadar. Se presentó a sus compañeros, sintiendo cómo sus palabras se fortalecían con cada interacción. La participación en ese evento no solo era un privilegio, estaba allí porque lo merecía. Durante las sesiones, Javier notó cómo cada experto y participante compartía sus propias inspiraciones, creando un espacio donde la vulnerabilidad se transformaba en fortaleza. En esos momentos, recordó las palabras de su madre sobre vivir por sí mismo y decidieron que no ocultaría más sus sueños. Se levantó y comenzó a aportar ideas sobre el diseño sostenible, entrelazando sus pensamientos con pasión. A medida que hablaba, dio cuenta de que su voz resonaba con seguridad. El impacto que estaba comenzando a generar era palpable. Día a día, las interacciones y las actividades lo empujaron a un crecimiento significativo. Las críticas constructivas que recibió fueron lecciones vitales que nutrieron su deseo de mejorar. Javier sentía que cada conversación era una oportunidad para enriquecer su perspectiva, pero sobre todo, para construir su confianza a través de la colaboración. Con su cuaderno siempre a la mano, tomó notas y procesos, cada uno diseñado para acercarlo a su ambición de ser un arquitecto que dejara su huella personal y profesional. De vuelta al estudio, la energía del taller lo seguía impulsando. Se dispuso a implementar lo que había aprendido, convencido ahora de que las ideas que tenía eran válidas. En cada esbozo que diseñaba, en cada plano que creaba, allí estaba la esencia de su identidad. En una reunión posterior, pudo presentar esa nueva visión a su equipo, y ver cómo su propuesta se volvía parte de un todo más grande fue una experiencia liberadora. Su mentor no solo lo apoyó, sino que se sintió orgulloso de la transformación que podía observar en Javier. A medida que se acercaba el final del taller,
Javier comprendió que el verdadero logro no radicaba únicamente en las técnicas arquitectónicas que aprendió, sino en el viaje hacia el autoconocimiento y la determinación que había emprendido. La idea de ser él mismo le devolvió la confianza y la creatividad que siempre había deseado. 1000 palabras no podían describir la satisfacción interna que brotaba dentro de él, en una emotiva ceremonia de clausura, donde los participantes compartieron sus experiencias. Javier se dio cuenta de que había conquistado sus miedos. Aceptó un reconocimiento por su participación activa y por su aporte innovador al diseño. Su voz resonó entre risas, aplausos y un sentido de comunidad que jamás había imaginado en su futuro profesional. Ese aplauso se sintió como una celebración no solo de su trabajo, sino de su transformación. Finalmente, Javier salió del taller con una sensación de logro profundo y una claridad que nunca antes había sentido. Consciente de que aún quedaba un camino por recorrer, se sintió listo para enfrentarse a los desafíos del futuro, no como un hijo de alguien, sino como un arquitecto con una visión propia. El éxito no era solo un reconocimiento, era ese instante en el que entendió que su historia no dependía del sacrificio de otros, sino de su decisión de ser él mismo. Un nuevo arquitecto estaba naciendo, forjando un futuro donde sus sueños eran la base sólida sobre la que construiría su legado. Así, cerró su cuaderno con un mantra poderoso para siempre recordar: mis sueños son mis cimientos, y yo soy el arquitecto de mi destino. Este es el momento de que ustedes también tomen la iniciativa. Necesitan suscribirse ahora al canal. Dejen un me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a compartir historias de superación personal. Comenten sus reacciones, teorías y lo que han aprendido a lo largo de esta historia transformadora. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más, su apoyo es esencial para que podamos seguir creando contenido inspirador.